Una azafata le niega comida a un paciente negro con cáncer. 6 minutos después, la despiden inmediatamente. La bandeja golpeó el suelo del pasillo y el sonido atravesó el zumbido ambiental de la cabina del avión. Fragmentos de cerámica y salpicaduras de sopa de tomate creaban una violenta constelación sobre la alfombra azul marino. En el repentino silencio que siguió, las curtidas manos de James Thompson temblaron. No por la debilidad que lo había plagado desde su última ronda de quimioterapia, sino por una furia que no había sentido en décadas. Señor, como le expliqué, no tenemos ninguna comida especial disponible para su condición, dijo la azafata, con su voz cargada de ese tono particular de paciencia practicada que sugería todo lo contrario. En su etiqueta con el nombre se leía Sara, aunque no se había presentado a James como lo había hecho con la joven pareja blanca sentada al otro lado del pasillo. James, un exdirector de escuela secundaria de 63 años, con piel del color de la caoba bruñida y ojos que habían presenciado décadas de discriminación sutil, leve y no tan sutil, miró fijamente la sopa derramada. La sopa que le habían negado momentos antes, de alguna manera accidentalmente terminó en el suelo a su lado. Mi condición, repitió, las palabras colgando entre ellos como un desafío. ¿Cuál sería exactamente esa condición? ¿Sara? 3 filas más adelante, una adolescente se levantó a medias de su asiento, con el teléfono inteligente ya levantado y el botón de grabación activado. Detrás de ella, la atmósfera de la cabina se espesaba con la tensión peculiar que acompaña a la confrontación pública. Esa electricidad voyerista que deja a los testigos simultáneamente incómodos e incapaces de apartar la mirada. Nadie se había dado cuenta aún de que en exactamente 6 minutos este incidente tendría consecuencias que ninguno de ellos podía predecir. Nadie sabía que las vidas cambiarían de rumbo, las carreras terminarían y que en algún lugar del éter digital, un algoritmo comenzaría a llevar este momento a millones de pantallas en todo el país. Todo lo que James sabía mientras miraba fijamente a la azafata cuya sonrisa profesional había desaparecido por completo era que estaba cansado. Cansado de que el cáncer consuma su cuerpo. Cansado de la forma en que las miradas de la gente pasaban de largo ante él en las salas de espera de los hospitales. Cansado de tener que ser el doble de digno, el doble de paciente, el doble de indulgente de lo que se esperaría que fuera cualquier otra persona en las mismas circunstancias. Necesito hablar con tu supervisor, dijo James, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Ahora, 12 horas antes, James Thompson estaba frente al espejo del baño en el apartamento de su hija Elisa en Georgetown, estudiando al extraño que lo miraba fijamente. 6 meses de tratamiento agresivo contra el cáncer de páncreas habían reducido su otrora robusta figura a ángulos agudos y espacios huecos. El cabello que había pasado de negro a un distinguido color entrecano durante décadas simplemente había desaparecido. Su cuero cabelludo desnudo estaba cubierto de sudor por las náuseas de la mañana. Papá. La voz de Elisa seguida de un suave golpe. Deberíamos salir en 30 minutos para asegurarnos de pasar por seguridad sin prisas. James enderezó su postura, una respuesta habitual desarrollada a lo largo de 35 años como educador. Estaré listo, gritó, y la voz del exdirector emergió del cuerpo del hombre enfermo. Elisa Thompson, de 38 años, era la hija de su padre en todos los aspectos importantes. Desde la determinada postura de su mentón hasta la inquebrantable brújula moral que la había guiado a convertirse en una de las abogadas de derechos civiles más respetadas en D.C., ella había insistido en que James se quedara con ella durante esta última ronda de tratamiento experimental en Johns Hopkins en lugar de hacer el agotador viaje de ida y vuelta desde su casa en Chicago. «Tengo tus medicamentos preparados para el vuelo», dijo desde el otro lado de la puerta. «Y llamé con antelación a la aerolínea para informarles sobre tus restricciones dietéticas». James suspiró. Odiaba ser objeto de arreglos especiales, odiaba la necesidad de explicar sus vulnerabilidades a desconocidos, pero su oncólogo había sido inflexible. Su sistema inmunitario debilitado requería una cuidadosa consideración, sobre todo en lo que respecta a la nutrición durante el viaje. «Gracias, pequeña», dijo,
dejando escapar el cariño infantil a pesar de que su pequeña era ahora una mujer formidable que había presentado casos ante la Corte Suprema. Cuando salió del baño, vestido con su ropa de viaje más cómoda, pantalones caqui planchados y una camisa azul claro abotonada que ahora colgaba suelta de sus hombros, Elisa lo estaba esperando con su sombrero favorito, un fedora vintage que había pertenecido a su propio padre. «Tu carroza te espera», dijo con una sonrisa. Aunque James pudo ver la preocupación en sus ojos. «Y tengo buenas noticias. El hospital llamó y el doctor Patel dice que su última tomografía mostró una reducción del 15% en el tamaño del tumor». James se acomodó el sombrero, tomándose un momento para ajustarlo al ángulo perfecto. «Eso es algo», dijo, sin querer empañar su optimismo, aunque ambos sabían que el 15% estaba lejos del milagro que esperaban. «Vamos a casa, Lisa. Extraño mi propia cama». El viaje al Reagan National estuvo lleno de la charla decidida de Elisa sobre todo menos el elefante en el coche. La posibilidad de que este fuera su último viaje a casa. En cambio, le contó su último caso, una demanda colectiva contra una compañía farmacéutica que se había dirigido deliberadamente a barrios de bajos ingresos con publicidad engañosa de un analgésico adictivo. «Los documentos de descubrimiento son condenatorios, papá». Literalmente tenían mapas codificados por colores por raza e ingresos con estrategias adaptadas a cada grupo demográfico. James asintió. La indignación familiar ante la injusticia institucional desplazó momentáneamente su malestar físico. «Nada cambia si no lo hacemos cambiar», dijo, haciéndose eco del mantra. Había impresionado a generaciones de estudiantes en la preparatoria Frederick Douglass. En la terminal de salidas, Elisa insistió en manejar su única maleta, aunque él era perfectamente capaz a pesar de su condición. Algunas batallas no valían la pena. Lo acompañó adentro, usando su estatus de preregistro para pasar rápidamente por el control de seguridad. «No tienes que esperar conmigo», dijo James mientras se acercaban a su puerta. «Sé que tienes esa conferencia telefónica a las 11». Elisa miró su reloj, un Omega antiguo que le había regalado al pasar por la barra. «Tengo 20 minutos. Además, quiero asegurarme de que entiendan tus necesidades para el vuelo». James reprimió un suspiro. Si bien apreciaba su férrea defensa, a veces le hacía sentir que ya había cedido su autonomía a su enfermedad. Aún así, permaneció sentado en silencio mientras Elisa se acercaba a la gente de la puerta, adoptando su imagen de abogado mientras le explicaba con firmeza pero educación que su padre regresaba a casa después de un tratamiento contra el cáncer y necesitaría ciertas adaptaciones durante el vuelo. El agente de la puerta, un joven de mirada amable, asintió atentamente. «Hemos». Anotó la solicitud de comida especial del señor Thompson en el sistema, le aseguró. «Y le informaré a la tripulación de vuelo que podría necesitar asistencia adicional». «No necesito asistencia adicional», intervino James, arrepintiéndose de inmediato de su tono brusco. «Lo siento. Solo quiero decir que puedo soportar el simple acto de sentarme en un asiento durante un par de horas». El agente de la puerta sonrió con inesperada comprensión. «Por supuesto, señor, pero nunca está de más tener gente pendiente de uno por si acaso». Al comenzar el embarque, Elisa lo abrazó con fuerza. «Llámame en cuanto aterrices», insistió. «Y si necesitas algo durante el vuelo, lo que sea, pídeles que te ayuden. Ese es su trabajo». James le dio una palmadita en la espalda. «Llevo 63 años navegando por este mundo, Lisa. Creo que puedo con un vuelo comercial». Se soltó suavemente de su abrazo. «Ve a salvar el mundo, abogado. Te veo el mes que viene». Ella lo observó hasta que desapareció por la pasarela. Y James sintió un dolor familiar que no tenía nada que ver con su cáncer. El dolor de saber que tu hijo se preocupa por ti. La peculiar inversión de roles que conlleva la edad o la enfermedad. Mientras se acomodaba en su asiento de pasillo en la sección Económica Plus, el discreto ascenso de Elisa, sin duda James repasó las recomendaciones que el doctor Patel le había dado para el viaje. «Manténgase hidratado.
Evite ciertos alimentos que puedan provocarle náuseas o comprometer su sistema inmunológico. Levántese y muévase cada hora para prevenir coágulos de sangre. Bastante simple. El asiento del medio junto a él permaneció vacío mientras continuaba el embarque. Un pequeño alivio. Entonces, justo cuando el proceso de embarque estaba terminando, una mujer de unos 40 años con aspecto agobiado se apresuró por el pasillo. Un niño pequeño de unos 7 u 8 años la seguía. 12B y C, dijo sin aliento, mirando los números de los asientos. Somos nosotros, Tyler. James sonrió al niño, que lo miró con franca curiosidad. Me gusta tu sombrero, dijo el niño mientras su madre guardaba sus maletas en el compartimento superior. Gracias, joven, respondió James, inclinando ligeramente el ala. Era de mi padre. Tyler se deslizó en el asiento del medio, mientras su madre se asomaba por la ventana. Mi papá también tiene un sombrero, pero es una gorra de béisbol. Dice que me enseñará a tocar cuando regrese de su despliegue. Tyler, su madre, murmuró con una nota de advertencia en la voz. Está bien, le aseguró James. Mi sobrino sirvió 2 veces en la Marina de Afganistán. Ejército, respondió ella, visiblemente relajada. Este es su tercer despliegue. Soy Rebecca, por cierto, y este parlanchín es Tyler. James Thompson, dijo, ofreciéndole la mano. De camino a casa, a Chicago. Lo mismo, dijo Rebecca. Hemos estado visitando a mi hermana en Virginia. Tyler ha estado practicando la lectura con sus primos. ¿Tú no, amigo? Tyler asintió con entusiasmo, sacando ya un libro de capítulos muy usado de su mochila. Voy por el capítulo 6, anunció con orgullo mientras los auxiliares de vuelo comenzaban sus rituales previos a la salida. James se recostó en su asiento, conservando energías para el viaje que le esperaba. La quimioterapia le dejó días buenos y días malos, y hoy había empezado relativamente bien. Aún así, la fatiga acechaba en los límites de su conciencia, lista para abrumarlo si se esforzaba demasiado. La azafata principal estaba haciendo los anuncios de seguridad habituales cuando James la vio. Sarah, según su etiqueta, tenía algo extraño. Si bien su uniforme estaba impecable y su maquillaje impecablemente aplicado, había una tirantez alrededor de sus ojos, una rigidez en su sonrisa que denotaba un estrés apenas contenido. Mientras demostraba el procedimiento de la máscara de oxígeno, sus movimientos eran precisos hasta el punto de ser mecánicos. James reconoció las señales de sus años de trabajo con profesores bajo presión. Era alguien que operaba con el piloto automático, alguien cuyos recursos personales estaban peligrosamente al límite. Tomó nota mental de ser especialmente paciente si ella atendía su sección de la cabina. El vuelo despegó a la hora prevista, y una vez que alcanzaron la altitud de crucero, la señal del cinturón de seguridad sonó. Tyler inmediatamente comenzó una explicación detallada de la trama de su libro, algo que involucraba dragones y una escuela mágica, mientras su madre le dedicaba a James miradas de disculpa. Suena fascinante, le dijo James al niño con sinceridad. Yo solía ser director de escuela, ¿sabes? Siempre me encantó ver qué libros cautivaban la imaginación de mis alumnos. ¿Eras estricto?, preguntó Tyler con los ojos abiertos. James rió entre dientes. Cuando tenía que serlo, pero sobre todo intentaba ser justo. Su conversación se vio interrumpida por la llegada del carrito de bebidas, empujado por una azafata más joven y de carácter alegre. Sarah lo seguía de cerca, distribuyendo servilletas con la misma sonrisa tensa que James había notado antes. ¿Qué les pongo de beber?, preguntó la azafata más joven a Rebecca y Tyler mientras Sarah se volvía hacia James. ¿Y para usted, señor? Su tono era profesionalmente neutral, pero James notó que ella no lo miraba a los ojos. Agua, por favor, respondió. Y creo que mi hija llamó antes para una comida especial. Vuelvo a casa después del tratamiento contra el cáncer y debo seguir ciertas restricciones dietéticas. Algo cruzó fugazmente el rostro de Sarah.
molestia, incredulidad. Se desvaneció demasiado rápido para que James pudiera interpretarlo. Lo comprobaré cuando terminemos de servir las bebidas, dijo, con un tono notablemente más frío que el de sus colegas. Al pasar a la siguiente fila, James sintió un peso familiar en el pecho. Había pasado décadas desarrollando una gran sensibilidad a los sutiles cambios en cómo lo percibían y lo trataban. A veces se preguntaba si los jóvenes creían que los prejuicios raciales habían desaparecido por arte de magia con la elección de Barack Obama, o si simplemente creían que los hombres de su generación imaginaban desaires donde no los había. Tyler, ajeno a lo que pasaba, bebió alegremente su zumo de manzana y volvió a su relato sobre jinetes de dragones. Rebecca, sin embargo, había captado la conversación y frunció el ceño. ¿Quiere un poco de nuestra mezcla de aperitivos mientras espera?, ofreció, extendiendo un paquete que había recibido con su bebida. No estoy seguro de cuáles son sus restricciones, pero, dijo James, genuinamente conmovido por el gesto. Pero mejor espero. Ciertos conservantes no me sientan bien desde que empezó el tratamiento. Ella asintió, comprensiva, pero el pequeño gesto de consideración lo tranquilizó. Esta era la América en la que siempre había creído. Gente común ofreciendo pequeñas bondades a pesar de las diferencias de edad, raza y circunstancias. Pasaron casi 45 minutos antes de que Sarah regresara a su fila. Para entonces, el servicio de comidas había comenzado para el resto de la cabina, con el aroma a pasta recalentada y platos de carne flotando en el aire. He revisado nuestro manifiesto, le informó Sarah en voz baja. No veo ninguna anotación sobre una solicitud de comida especial para usted. James frunció el ceño. Mi hija llamó específicamente a la aerolínea ayer para confirmar. Quizás haya una opción vegetariana o suave disponible. El médico recomendó evitar los alimentos muy especiados o procesados. Sarah se puso rígida. Solo llevamos las comidas que nos asignan para cada vuelo, señor. Si no hay una solicitud de comida especial en el sistema, no puedo crear una de la nada. El aire. La condescendencia en su tono era inconfundible ahora, y James sintió un calor familiar subiendo por su nuca. Antes de que pudiera responder, Rebecca intervino. Seguramente debe haber algo apropiado. Mi hijo no se come su panecillo. Es solo pan común. ¿Serviría eso? Sarah se volvió hacia ella con una actitud completamente diferente. Es muy considerado, señora, pero no permitimos que los pasajeros compartan comida por cuestiones de responsabilidad. Su voz sonaba casi de disculpa ahora, cálida de una manera que no había sido al dirigirse a James. ¿Hay algún supervisor con quien pueda hablar?, preguntó James, manteniendo la voz firme con el control de un hombre que se había pasado la vida cuidando de no parecer amenazante o enojado. Soy el auxiliar de vuelo principal en este vuelo, respondió Sarah, con un tono más agudo. Como dije, si no hay una comida especial en nuestro sistema, no hay nada que pueda hacer. Quizás debería haber confirmado su solicitud antes de embarcar. La injusticia de que la situación se tratara como si sus necesidades médicas fueran un inconveniente inventado golpeó a James como un puñetazo. Pero décadas de experiencia le habían enseñado que expresar una frustración legítima solo reforzaría cualquier prejuicio en juego. Entiendo, dijo en voz baja. ¿Hay sopa disponible? Incluso un caldo sencillo vendría bien. Algo cambió en la expresión de Sarah. Entonces, un destello de lo que podría haber sido vergüenza fue rápidamente reemplazado por una profesionalidad defensiva. Tenemos sopa de tomate. A ver si puedo traerte una taza. Mientras se alejaba, Rebecca se inclinó sobre Tyler para hablarle en voz baja a James. Eso fue completamente inapropiado. ¿Quieres que diga algo? James negó levemente con la cabeza. No es nada que no haya abordado antes. Tyler, percibiendo la tensión a pesar de su juventud, los miró con preocupación. ¿La señora está siendo mala porque estás enfermo? La inocencia de la pregunta quebró la compostura practicada de James. Antes de que pudiera formular una respuesta infantil,
Rebecca lo redirigió con suavidad. Su hijo. A veces los adultos olvidan sus modales cuando tienen un mal día, dijo diplomáticamente. ¿Por qué no le enseñas al señor Thompson tu dibujo del dragón de tu libro? Tyler sacó con entusiasmo un papel doblado de su mochila, y James aceptó agradecido la distracción, elogiando las habilidades artísticas del niño mientras intentaba ignorar el creciente malestar estomacal, tanto por el hambre como por el estrés familiar que acompañaba a estas sutiles confrontaciones. Varias filas más adelante, una joven negra de unos 20 años observaba la interacción con creciente preocupación. Deeja Williams, recién graduada en periodismo y que regresaba de una entrevista de trabajo en Washington, D.C., había sido criada por abuelos que habían participado en sentadas en los mostradores de los restaurantes durante el movimiento por los derechos civiles. Sus historias le habían inculcado una profunda conciencia de cómo la discriminación había evolucionado, volviéndose menos evidente, pero no menos real. Cuando Sarah regresó a la fila de James unos 10 minutos después, Deja colocó sutilmente su teléfono, lista para documentar lo que sucediera después. No era la única. Otros 2 pasajeros habían notado la interacción anterior y ahora prestaban mucha atención. Sarah traía una taza de sopa de tomate en una pequeña bandeja. Esto es todo lo que tenemos disponible, dijo, con un tono que dejaba claro que lo consideraba una generosa concesión. James asintió. Gracias. Se lo agradezco. Mientras Sarah intentaba entregarle la bandeja, el avión experimentó una pequeña turbulencia. La sopa se derramó y, al intentar estabilizarla, Sarah, de alguna manera, perdió el control por completo. La bandeja cayó al suelo, salpicando la sopa por el pasillo. Lo siento mucho, dijo automáticamente, aunque su expresión transmitía más irritación que disculpa. Voy a buscar algo para limpiar esto. Y ese fue el momento, la coyuntura crítica en la que James Thompson, respetado educador, padre paciente y digno paciente de cáncer, sintió que algo se rompía en su interior. El peso acumulado de indignidades, grandes y pequeñas, de haber visto su humanidad básica cuestionada de 1000 maneras sutiles a lo largo de su vida, cristalizó en ese momento de serle negado un simple arreglo durante uno de los periodos más vulnerables de su vida. La sopa no se cayó, dijo, su voz se oyó con claridad en la cabina repentinamente silenciosa. Se te cayó. Sarah lo miró fijamente, su máscara profesional se desvaneció para revelar una genuina alarma al ser desafiada directamente. Señor, fue un accidente. La turbulencia fue mínima. James terminó por ella. Te he estado observando desde que subiste a bordo. Estás teniendo un día difícil. Lo entiendo. Pero me has tratado diferente desde el momento en que mencioné mi condición. Eso es completamente falso, dijo Sarah, alzando ligeramente la voz. Te estoy tratando exactamente igual que a cualquier otro pasajero. No, dijo Rebecca, sorprendiendo a todos, incluso a ella misma. No lo estás haciendo. Tu tono, tu lenguaje corporal, todo cambió cuando le hablaste. Varios pasajeros murmuraron en señal de asentimiento, y Deeja continuó filmando discretamente, capturando la confrontación a medida que se desarrollaba. Sarah se sonrojó. No me gusta que me acusen de qué exactamente. Simplemente estoy haciendo mi trabajo en circunstancias difíciles. De tratarme como si no mereciera la cortesía básica que a otros pasajeros, dijo James con serenidad. De actuar como si mis necesidades médicas fueran una imposición, de dejar caer una taza de sopa en lugar de servírmela. Eso es absurdo, espetó Sarah, abandonando por completo la objetividad profesional. Y, francamente, resulta ofensivo sugerir que lo haría. Fue interrumpida por la aparición de otro miembro de la tripulación, un hombre alto, de pelo afeminado y uniforme de piloto. El capitán Michael Rivera había sido alertado por otro auxiliar de vuelo de que se estaba desarrollando una situación en la cabina principal. ¿Hay algún problema?, preguntó, y su serena autoridad cambió la dinámica al instante. Este pasajero me acusa de derramar la sopa deliberadamente,
dijo Sara rápidamente cuando claramente se trataba de un accidente causado por turbulencia. El capitán Rivera observó la escena, la sopa derramada, la creciente audiencia de pasajeros interesados, el digno hombre mayor en el asiento del pasillo y el auxiliar de vuelo visiblemente agitado, e hizo una rápida evaluación. Señor, se dirigió directamente a James. ¿Podría decirme qué sucedió desde su perspectiva? El simple hecho de que le preguntaran su versión de los hechos, de ser tratado como un testigo creíble de su propia experiencia, casi lo destrozó. Respiró hondo. Solicité un cambio de comida debido a mi condición médica, explicó. Cuando me dijeron que no había ninguna disponible, pedí sopa como alternativa. Cuando la auxiliar de vuelo la trajo, apareció. Dejarlo caer deliberadamente en lugar de servírmelo. Eso no es cierto, intervino Sara. El capitán levantó una mano, silenciándola con una mirada antes de volverse hacia James. ¿Y por qué cree que fue deliberado y no accidental? Porque, dijo James con cuidado, era coherente con el trato despectivo que he recibido desde el momento en que embarqué. Soy un hombre negro de 63 años que ha pasado toda su vida aprendiendo a leer las sutiles señales que me indican cuando alguien ha predeterminado mi valor basándose en mi apariencia. La cabina se había quedado en completo silencio. Desde varias filas más adelante, Deja seguía grabando, acompañada ahora por al menos otros 3 pasajeros con los teléfonos en alto. Tiene razón, dijo una nueva voz, una mujer blanca de mediana edad al otro lado del pasillo. Yo también lo noté. Ella fue brusca con él, pero sonrió a todos los demás. Lo escuché explicar cortésmente su situación, agregó un hombre asiático mayor desde la fila de atrás. Solicitud muy razonable. Sara miró a su alrededor con creciente alarma a medida que la marea de sentimiento de los pasajeros se volvía visiblemente en su contra. Esto es ridículo. He sido azafata de vuelo durante 15 años. No lo haría nunca. Sara, dijo el capitán Rivera en voz baja, necesito que regreses a la cocina. Melissa cubrirá esta sección durante el resto del vuelo. Estás poniéndote de su lado sin siquiera. Ahora, por favor, insistió el capitán, y su tono dejaba claro que no se trataba de una petición. Mientras Sara retrocedía por el pasillo, visiblemente conmocionada, el capitán se volvió hacia James. Señor, le pido disculpas por su experiencia. Documentaré este incidente y lo informaré a la aerolínea. Mientras tanto, ¿hay algo que podamos conseguir para usted? Mantenemos algunas opciones sencillas en la cocina de primera clase para situaciones médicas. James asintió, repentinamente exhausto por la confrontación. Gracias. Unas cuantas galletas o pan normal estarían bien. Tyler, que había estado observando todo el intercambio con los ojos muy abiertos, extendió solemnemente su paquete de pretzels. Puede quedarse con el mío, señor Thompson. No me importa compartirlo. La sencilla bondad del niño trajo lágrimas inesperadas a los ojos de James. Gracias, joven, dijo con la voz ligeramente ronca. Es muy generoso de tu parte. Esta vez, el capitán Rivera no mencionó la responsabilidad civil. Es muy amable, hijo, le dijo a Tyler antes de volver a dirigirse a James. Le pediré a Melissa que te traiga algunas opciones adecuadas de inmediato y me aseguraré de que este incidente se aborde adecuadamente. Cuando el capitán regresó a la cabina, se escuchó un murmullo de conversaciones. Varios pasajeros se inclinaron por el pasillo para ofrecerle a James palabras de apoyo o refrigerios adicionales de sus propias provisiones. La atmósfera se había transformado del tenso silencio de la confrontación pública a algo más comunitario, un reconocimiento compartido de una injusticia y un deseo colectivo de remediarla. Deja, sin dejar de grabar, capturó estos momentos de conexión antes de finalmente bajar su teléfono. Tenía justo lo que necesitaba, no solo documentación del sesgo en acción, sino la poderosa respuesta de la gente común que decide ser testigo y ofrecer apoyo. Como periodista novel, reconoció la potente narrativa que se desplegaba ante ella, no solo de discriminación,
sino de responsabilidad y solidaridad humana frente a ella. En cuestión de minutos, Melissa, la azafata más joven que había servido inicialmente bebidas, apareció con una bandeja con galletas, un plátano, un vasito de puré de manzana y un vaso de agua fresca. Siento mucho lo que pasó, dijo con sinceridad. El capitán me pidió que me asegurara de que estuvieras cómodo el resto del vuelo. ¿Hay algo más que pueda traerte? James aceptó la bandeja con sincera gratitud. Esto es perfecto. Gracias. Mientras Melissa seguía por el pasillo, Rebecca se volvió hacia James. ¿Estás bien? Eso fue increíblemente estresante. Estoy bien, le aseguró. Aunque, en realidad, la confrontación había agotado las pocas energías que le quedaban de su enfermedad. Tengo toda una vida de práctica. Tyler, aún procesando lo sucedido, preguntó con la franqueza de un niño. La señora estaba siendo mala porque eres negro. Mi maestra dice que eso se llama racismo y va contra las reglas. Rebecca pareció mortificada, pero James respondió con gentil honestidad. Esa es una muy buena pregunta, Tyler. A veces es difícil saber exactamente por qué las personas actúan como lo hacen. Puede que haya tenido un mal día, o puede que tenga algunas ideas injustas sobre personas como yo. Lo importante es que notaste que algo no iba bien y mostraste amabilidad en lugar de copiar su comportamiento. El chico asintió solemnemente, pareciendo absorber esta lección más profundamente que cualquier instrucción en clase sobre el tema. Durante el resto del vuelo, James se encontró recibiendo pequeños gestos de apoyo de los pasajeros circundantes, ofertas de refrigerios, conversaciones iniciadas al otro lado del pasillo, incluso una revista de vuelo entregada por una anciana que pensó que podría disfrutar del crucigrama. Estos momentos de conexión humana proporcionaron una poderosa contranarrativa a la fealdad del incidente anterior. Mientras tanto, en la cocina trasera del avión, Sarah permanecía sentada rígidamente en el asiento plegable, con las manos ligeramente temblorosas mientras intentaba procesar lo sucedido. En sus 15 años de carrera, nunca la habían dado de baja en pleno vuelo. La humillación la quemó, pero debajo acechaba una emoción más inquietante. La incipiente comprensión de que las acusaciones de la pasajera podrían no ser del todo infundadas. Sarah Miller nunca se había considerado prejuiciosa. Tenía amigos negros, había salido con un hombre negro en la universidad, incluso había asistido a las protestas después de Ferguson. Sin embargo, algo en ese pasajero, su serena dignidad, la elocuente afirmación de sus necesidades, quizás incluso la forma en que otros se habían puesto inmediatamente de su lado, había desencadenado una reacción defensiva que ella no había controlado por completo. Era posible que, a pesar de sus creencias conscientes, albergara prejuicios inconscientes que influyeran en sus acciones. La idea era profundamente perturbadora, poniendo a prueba todo su concepto de sí misma. Sus pensamientos, que se descontrolaban, fueron interrumpidos por la aparición del capitán Rivera en la cortina de la cocina. Tenemos que hablar de lo que pasó, dijo con expresión seria. Michael, me conoces, dijo ella, usando su nombre de pila ahora que estaban fuera del alcance del oído de los pasajeros. Habían volado juntos docenas de veces a lo largo de los años. Nunca lo haría intencionalmente. La intención no siempre es lo importante, Sarah, interrumpió él, con su acento latino acentuándose ligeramente, como solía ocurrir cuando estaba estresado. Revisé el incidente con varios pasajeros mientras estabas aquí. El consenso es preocupante. Entonces, mi palabra no significa nada contra una cabina llena de gente que ha decidido que soy una especie de racista, exigió, con la voz quebrada por la emoción. El capitán Rivera suspiró profundamente. No se trata de etiquetarte. Se trata del hecho de que múltiples testigos, incluyendo miembros de la tripulación, observaron un patrón de comportamiento que, como mínimo, violaba nuestros estándares de servicio y posiblemente las políticas antidiscriminatorias de la compañía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, temiendo ya la respuesta. He contactado con la compañía. Habrá una investigación en cuanto aterricemos.
Te pondrán en licencia administrativa a la espera del resultado. Las palabras le dieron a Sara un golpe físico. Licencia administrativa. Investigación. Todo por una interacción difícil con un pasajero que se había salido de control. Esto va a destruir mi carrera, susurró, perdiendo repentinamente las fuerzas. Eso depende de cómo respondas, respondió el capitán Rivera con cierta amabilidad. Pero ahora mismo, necesito que te quedes en la cocina el resto del vuelo. Melissa y John se encargarán de la cabina. Al regresar a la cabina, Sara se recostó en el asiento plegable, pensando a toda velocidad en las posibles consecuencias. Una baja administrativa significaba no cobrar. Una investigación implicaba el escrutinio de su historial de servicio, entrevistas con testigos y un posible despido si los resultados la perjudicaban. A los 43 años, con una hipoteca, una hija en la universidad y ninguna otra habilidad profesional, la perspectiva era aterradora. Pero junto al miedo, algo más estaba emergiendo, un reconocimiento a regañadientes de que tal vez, solo tal vez, necesitaba examinar su propio comportamiento con más honestidad que nunca. Si esta historia te ha parecido interesante hasta ahora, recuerda suscribirte a nuestro canal y comentar desde donde la estás viendo. Agradecemos a nuestra comunidad de espectadores que participan en estas importantes conversaciones sociales. De vuelta en la cabina principal, James había logrado comer unas galletas y beber un poco de agua, aunque su apetito seguía reprimido tanto por su condición médica como por las consecuencias emocionales del enfrentamiento. Tyler se había quedado dormido sobre el hombro de su madre, con su libro de dragones aún aferrado en una pequeña mano. Rebecca había estado en silencio. Complaciente sin ser intrusiva, parecía comprender instintivamente cuando James necesitaba conversación y cuando silencio. Deja, la joven periodista varias filas más adelante, había pasado la última hora revisando cuidadosamente las imágenes que había capturado, tomando notas para el reportaje que ya planeaba escribir. Como recién graduada que intentaba entrar en un campo cada vez más competitivo, reconoció que tenía contenido potencialmente valioso, un claro ejemplo de la sutil discriminación que a menudo pasaba desapercibida porque ocurría en los márgenes, en el tono más que en el texto de las interacciones cotidianas. Sin embargo, también era consciente de la responsabilidad que conllevaba ese tipo de imágenes. El rostro de la azafata era claramente visible. Publicar el video podría tener graves consecuencias para la carrera y la reputación de la mujer. ¿Acaso el interés público en exponer este comportamiento superaba el posible impacto en una sola persona? Mientras Deja lidiaba con estas cuestiones éticas, el avión inició su descenso inicial hacia Chicago. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador, proporcionando la información de llegada habitual antes de añadir: «Damas y caballeros, quiero agradecerles personalmente su paciencia durante una situación difícil al principio de nuestro vuelo. Esta aerolínea está comprometida a tratar a todos nuestros clientes con dignidad y respeto. Si alguien observó el incidente en Rosemil 214 y desea presentar una declaración, nuestro equipo de atención al cliente estará disponible en la puerta de embarque a su llegada». El anuncio, inusualmente directo, provocó una nueva oleada de murmullos en la cabina. Para James, supuso una especie de validación. Con demasiada frecuencia en su vida, incidentes como este habían sido minimizados, justificados o simplemente ignorados por quienes tenían la autoridad para abordarlos. Mientras el avión aterrizaba y rodaba hacia la puerta de embarque, James se preparó para el último tramo de su viaje a casa. La idea de su casa vacía, mantenida en su ausencia por el hijo universitario de un vecino, era a la vez reconfortante y melancólica. Elisa se había ofrecido a volar el próximo fin de semana para ayudarlo a instalarse, pero él lo rechazó. Necesitaba tiempo a solas para procesar las últimas noticias médicas, para aceptar la realidad de su condición sin aparentar valor por el bien de su hija. Cuando finalmente sonó la señal del cinturón de seguridad, Rebecca ayudó a Tyler a recoger sus pertenencias mientras James se levantaba con cuidado de su asiento, luchando contra un mareo que no tenía nada que ver con el vuelo y que todo. ¿Qué tiene que ver con su tratamiento?
¿Seguro que puedes arreglártelas desde aquí?, preguntó Rebecca con genuina preocupación en la mirada. Estaremos encantados de ayudarte con la recogida de equipaje. Te lo agradezco, dijo James con sinceridad. Pero he contratado un servicio de coche. El conductor me recibirá en la zona de llegadas. Tyler, ahora completamente despierto, miró a James con la expresión solemne que a veces adoptan los niños cuando intentan procesar situaciones adultas. Espero que se sienta mejor pronto, señor Thompson, dijo. Y espero que nadie más sea malo contigo. James se arrodilló levemente, poniéndose a la altura de los ojos del niño a pesar de la protesta de sus doloridas articulaciones. Gracias, Tyler. ¿Sabes qué? Conocerte a ti y a tu mamá fue la mejor parte de mi día. El niño sonrió radiante y Rebecca puso una mano suave sobre su hombro. Lo mismo nos ocurre a nosotros, dijo. Cuídate, James. Cuando los pasajeros comenzaron a desembarcar, James se encontró con varias otras personas que habían presenciado el incidente. Una pareja de mediana edad ofreció sus datos de contacto en caso de que necesitara testigos para una denuncia. El anciano asiático de la fila de atrás expresó su admiración por la compostura de James. Incluso la azafata, Melissa, se apresuró a despedirse y disculparse nuevamente por su experiencia. En la pasarela, el capitán Rivera estaba de pie junto a la puerta del avión, una presencia inusual para un piloto durante el desembarque. Cuando James se acercó, el capitán se hizo ligeramente a un lado, creando un pequeño espacio de privacidad en el flujo de pasajeros que desembarcaban. Señor Thompson, dijo, extendiendo la mano. Quería disculparme personalmente nuevamente por lo sucedido hoy. Presenté un informe completo y la aerolínea se comunicará con usted. James aceptó el apretón de manos. Agradezco su intervención, capitán. No todo el mundo habría actuado con tanta decisión. Rivera asintió, un destello de algo parecido a un reconocimiento pasó entre ellos, la comprensión tácita de dos hombres de color que habían navegado en espacios profesionales predominantemente blancos durante décadas. Si no le importa que le pregunte, dijo el capitán bajando la voz. ¿Está recibiendo el apoyo que necesita para su situación de salud? Quiero decir, ¿alguien se reunirá contigo? La pregunta, simple preocupación humana de un extraño, tomó a James por sorpresa. Su instinto habitual de mantener su privacidad y dignidad contrastaba con el cansancio genuino de tener que arreglárselas constantemente solo. Mi chofer me llevará a casa, dijo finalmente. Mi hija quería volar desde DC, pero él se desvaneció, sin saber cómo explicarle que aceptar ayuda a veces se sentía como rendirse ante su enfermedad. El capitán Rivera pareció entender sin más explicaciones. Mi madre era igual cuando estaba enferma, dijo. La independencia obstinada debe ser un rasgo de los más fuertes entre nosotros. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita. Mi número personal está en la parte de atrás. Si necesita algo durante su recuperación, ya sea que lo lleven al tratamiento o que alguien recoja las compras, llámenos. Mi esposa y yo vivimos en Chicago. James aceptó la tarjeta, genuinamente conmovido por la oferta inesperada. Gracias. Eso es muy amable. Es lo que haría cualquier persona decente, respondió Rivera simplemente. Luego, con un último gesto de respeto, regresó a su puesto junto a la puerta del avión para saludar a los demás pasajeros que desembarcaban. En la terminal, James se dirigió hacia la zona de recogida de equipaje a un ritmo mesurado, conservando su energía. Estaba vagamente consciente de la actividad en el mostrador de la puerta de embarque, donde varios pasajeros parecían estar proporcionando declaraciones a los representantes de servicio al cliente, tal como había sugerido el capitán. Entre ellos reconoció a Deja, la joven que había estado grabando el incidente. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del vestíbulo, y ella le dedicó un pequeño gesto que transmitía tanto respeto como una pregunta. Comprendiendo su silenciosa petición de permiso, James asintió levemente. Cualquier material que ella hubiera capturado, él no tenía objeciones a que lo usara como quisiera.
La verdad merecía ser documentada. Al recoger su equipaje, James se sintió aliviado al ver que su conductor ya lo estaba esperando, sosteniendo un cartel con su nombre. El joven, probablemente de unos 20 años, inmediatamente dio un paso adelante para tomar el equipaje de mano de James. Señor Thompson, soy Eric. Déjame ayudarte con eso, señor. Demasiado exhausto ahora para mantener su insistencia habitual en manejar sus propias maletas, James entregó la maleta agradecido. Gracias, Eric. Solo necesito recoger una maleta facturada. No hay problema, señor. ¿Por qué no te sientas allí y yo estaré atento? ¿Cómo se ve? James describió su maleta y se sentó en un banco cercano, sintiendo todo el peso del esfuerzo físico y emocional del día. Cerró los ojos brevemente, escuchando los sonidos ambientales del concurrido aeropuerto, los anuncios resonando, las reuniones sucediendo, las vidas cruzándose brevemente antes de continuar en sus trayectorias separadas. Cuando volvió a abrir los ojos, Eric se acercaba con su maleta. Entendido, señor Thompson. Los coches justo afuera. ¿Puedo traerte algo antes de que salgamos? ¿Agua? ¿Café? El agua sería bueno, admitió James. El consejo de su oncólogo sobre mantenerse hidratado resonaba en su mente. Enseguida voy, dijo Eric, desapareciendo hacia un puesto de comida cercano mientras James esperaba. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Elisa. ¿Ya aterrizaste? Llámame cuando puedas. Escribió una respuesta rápida. Acabo de llegar. Todo está bien. Te llamaremos cuando llegue a casa. La media verdad le resultaba incómoda. James nunca había sido de los que protegían a su hija de las realidades de la vida. La había criado para enfrentar la injusticia con ojos claros y espíritu de lucha. Pero en ese momento no podía soportar la idea de contar el incidente, no podía enfrentar su justa ira en su nombre cuando lo único que quería era la paz de su propio hogar. Eric regresó con una botella de agua y con dificultad, agarró ambas bolsas mientras se dirigían a la salida. Afuera, el aire primaveral de Chicago golpeó los pulmones de James como un abrazo de bienvenida. Un poco frío, teñido de promesa de renovación a pesar de la suciedad de la ciudad. El conductor lo ayudó a subir al asiento trasero de un sedán bien mantenido, guardó el equipaje y pronto se incorporaron a la autopista hacia el vecindario de James en Sousore. ¿Es cómoda para usted la temperatura, señor Thompson? Eric preguntó, ajustando el control del clima. Se trata de un viaje de unos 30 minutos con el tráfico actual. Está bien, gracias, respondió James, hundiéndose en el asiento y permitiéndose relajarse por primera vez desde que había abordado el vuelo. Mientras el familiar horizonte de Chicago se desplegaba ante él, James descubrió que sus pensamientos volvían al incidente en el avión. A lo largo de su vida, había experimentado innumerables momentos similares, desde el racismo manifiesto de su infancia en Chicago en los años 60, hasta los prejuicios más sutiles que encontró como profesional educado. Cada incidente requirió un cálculo. Cuándo hablar, cuándo dejarlo pasar, cuándo proteger su dignidad mediante la confrontación, cuándo preservar su energía mediante un silencio estratégico. Hoy había decidido hablar no solo en nombre de sí mismo, sino en nombre del principio del asunto. Para Tyler, tal vez, quien estaba aprendiendo mediante la observación cómo los adultos navegaban las diferencias y los conflictos. También para Sarah, que podría, si fuera capaz de una honesta introspección, reconocer una oportunidad para examinar sus propias actitudes inconscientes. James no se hacía ilusiones de que un enfrentamiento en un vuelo transformaría las desigualdades sistémicas. Pero, como les había dicho a innumerables estudiantes durante sus décadas de formación en educación, el cambio se produjo a través de momentos acumulados de decir la verdad, a través de gente común que se negaba a aceptar lo inaceptable, incluso en interacciones aparentemente pequeñas. Estaba casi en casa cuando su teléfono vibró nuevamente, esta vez con una notificación en lugar de un mensaje de texto. Alguien lo había etiquetado en una publicación en las redes sociales. Con una sensación de inevitabilidad,
James abrió la alerta y descubrió que Deja efectivamente había publicado su video junto con un título reflexivo. Hoy fui testigo de cómo se manifiesta la discriminación sutil en tiempo real. A este caballero, un paciente de cáncer llamado James Thompson, un asistente de vuelo le negó un alojamiento básico porque luego accidentalmente dejó caer su sopa en lugar de servirla. Lo que ocurrió después mostró tanto la realidad de los prejuicios vigentes como el poder de la gente para oponerse a ellos. Viajar mientras la responsabilidad de los negros importa. El video ya tenía varios miles de visitas y acumulaba comentarios rápidamente. James cerró la aplicación sin leerlos. Mañana habrá tiempo para considerar las implicaciones de convertirse, aunque sea brevemente, en otro momento viral en la actual conversación sobre la raza en Estados Unidos. Por ahora, mientras el auto giraba hacia su calle familiar bordeada de bungalows bien mantenidos, todo lo que James quería era la comodidad de su propio espacio, el ritual de preparar su té favorito en su propia cocina, la tranquila dignidad de enfrentar su enfermedad en sus propios términos. «Ya llegamos, señor Thompson», anunció Eric, mientras se acercaba a la modesta pero impecable casa de James. «Déjame llevarte tus maletas a la puerta». «Gracias, Eric», dijo James, sacando la cartera para dar una propina. El joven la descartó con un gesto. «Ya está incluida, señor, pero gracias», dudó, y luego añadió. «Mi abuela tuvo cáncer el año pasado. Ella está en remisión ahora. Espero que todo vaya bien con tu tratamiento». El simple reconocimiento humano de su condición, sin compasión ni incomodidad, conmovió profundamente a James. «Te lo agradezco, y me alegra saber de tu abuela». Dentro de su casa, James se movía lentamente por las habitaciones, disfrutando de su propio espacio después de semanas fuera. Todo estaba en orden, tal como esperaba. El correo cuidadosamente apilado en la mesa del recibidor, las plantas regadas, algunos alimentos frescos en el refrigerador, cortesía del hijo de su vecino. La casa se sentía más vacía de lo que recordaba, el silencio más pronunciado ahora que vivía solo tras la muerte de Viven 3 años antes. Se preparó una comida ligera, tostadas y té, todo lo que su estómago pudo soportar después del estrés del día, y finalmente llamó a Elisa como le había prometido. «Papá», su alivio era palpable incluso a través del teléfono. «¿Qué tal el vuelo? ¿Cómo te sientes?» «El vuelo estuvo bien», dijo, mintiendo con facilidad al percibir la preocupación en su voz. «Un poco cansado, pero contento de estar en casa». «¿Comiste?» Jacob dijo que te llenaría la nevera. «Solo comí unas tostadas». El apetito aún no ha regresado por completo, pero el doctor Patel dijo que eso es normal después de esta ronda de tratamiento. Hablaron un rato sobre cuestiones prácticas, sus próximas citas con su oncólogo local, los planes de Elisa de visitarlo durante el fin de semana del Día de los Caídos, el libro que ella le había enviado y que debería llegar mañana. A lo largo de la conversación, James mantuvo su comportamiento habitual, la cuidadosa conservación de la información que se había convertido en algo natural desde su diagnóstico. «Debería dejarte descansar», dijo Elisa finalmente. «Llámame si necesitas cualquier cosa, de día o de noche». «Lo haré, niña. Te amo». «Yo también te amo mucho, papá». Después de colgar, James se trasladó a su sillón favorito junto a la ventana de la sala de estar, el que había sido el lugar de lectura de Viven durante sus 40 años de matrimonio. Afuera, las luces de la calle se encendían, proyectando cálidos rayos de luz a lo largo de la acera donde generaciones de niños del vecindario habían jugado bajo su atenta mirada. Su teléfono volvió a vibrar con otra notificación de redes sociales. El video se estaba difundiendo rápidamente y fue recogido por cuentas más grandes y agregadores de noticias. James apagó las notificaciones con un suspiro. Mañana sería lo suficientemente pronto para lidiar con lo que surgiera de esto. Por ahora, simplemente estaba sentado en la creciente oscuridad de su sala de estar, sintiendo el peso del día, de su enfermedad, de la negociación constante requerida para moverse por el mundo con su dignidad y su compasión intactas. Un día a la vez,
Vive, murmuró a la sala vacía, una conversación en curso con su difunta esposa que había continuado mucho después de su fallecimiento. Como siempre decías. Sarah Miller estaba sentada sola en una sala de conferencias estéril del aeropuerto O'Hare, con las manos alrededor de un vaso de papel con café frío. Desde que se quejó, fue trasladada allí por representantes de RRHH, quienes le explicaron con un tono profesionalmente distante que se llevaría a cabo una investigación sobre el incidente. Mientras tanto, estaba suspendida con sueldo a la espera de los resultados. La rápida respuesta la había impactado. En sus 15 años en la aerolínea, nunca había visto a la compañía actuar con tanta rapidez ante una queja de un cliente. Pero claro, la mayoría de las quejas de los clientes no venían acompañadas de múltiples declaraciones de testigos y pruebas virales en video. Sí, el video ya circulaba. Un representante de RRHH se lo había mostrado en una tableta, observando atentamente su rostro para ver su reacción al verse a sí misma a través de los ojos del pasajero. Su tono despectivo, su comportamiento diferente al dirigirse a James que a otros pasajeros, el momento sospechoso del derrame accidental de sopa. Al verlo, Sarah sintió. Un horror gélido la invadió. ¿De verdad se había comportado así? ¿Así era como la veían los demás? La mujer del video parecía mezquina, a la defensiva, y sí, tenía que admitirlo, mostrando un claro sesgo en su trato al pasajero negro frente a los pasajeros blancos que lo rodeaban. La señora Miller, la directora de recursos humanos, había dicho, puede explicar sus acciones, como se muestra en esta grabación. Sarah había abierto la boca para ofrecer las mismas respuestas defensivas que le había dado al capitán. Fue un malentendido. Estaba teniendo un día estresante. La turbulencia realmente había causado el derrame. Pero las palabras se le habían quedado en la garganta al volver a mirar la evidencia de su propio comportamiento. Yo titubeo. No sé qué decir. Eso no se parece a cómo me veo a mí misma. La expresión de la directora de recursos humanos se mantuvo neutral. Necesitaremos una declaración formal suya. La empresa se toma muy en serio las acusaciones de trato discriminatorio. Ahora, sola con sus pensamientos, Sarah se obligó a confrontar verdades que había evitado durante mucho tiempo. Al crecer en la Pensilvania rural, había absorbido ciertas actitudes de su entorno sin jamás reconociéndolos explícitamente. Se enorgullecía de ser más progresista que sus padres, de tener amigos diversos en la universidad, de apoyar las causas justas en redes sociales. Pero cuando estaba estresada, cansada, cuando actuaba con el piloto automático, ¿salían a la superficie esos prejuicios más profundos y no examinados? La evidencia sugería que sí. Su teléfono vibró con un mensaje de su hija, Jessica, estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Illinois. Mamá, ¿eres tú la del video? Está por todo Twitter. Llámame lo antes posible. Sarah sintió un nudo en el estómago. Por supuesto, la grabación llegaría a su familia. Jessica, con su apasionado compromiso con la justicia social, su novio negro, sus constantes desafíos al pensamiento anticuado de Sarah. ¿Cómo reaccionaría al ver a su madre convertida en la villana de una narrativa viral sobre racismo? 6 minutos. Ese fue el tiempo transcurrido desde que la sopa cayó al suelo hasta que el capitán Rivera la retiró del servicio de cabina. 6 minutos que ahora podrían descarrilar toda su carrera, dañar su relación con su hija y obligarla a reflexionar sobre aspectos de sí misma que había evitado examinar con éxito durante 43 años. Ella le respondí, sí, es complicado. Te llamo cuando termine aquí. Luego, dejando el teléfono a un lado, Sarah enderezó su postura y tomó la primera decisión genuinamente consciente de toda esta dura experiencia. No pondría excusas. No eludiría la responsabilidad. Reconocería lo que la evidencia demostraba claramente, aceptaría las consecuencias y se comprometería con la difícil tarea de examinar sus propios prejuicios. Cuando el director de recursos humanos regresó con la documentación para su declaración formal,
Sara respiró hondo y comenzó a escribir un relato que, quizás por primera vez en su vida, era completamente honesto sobre sus propios errores. 3 días después, James Thompson estaba sentado en la consulta de su oncólogo revisando los últimos resultados de las exploraciones. Las noticias eran cautelosamente optimistas. El tratamiento experimental parecía continuar con el modesto progreso observado en sus exploraciones anteriores. No es una cura milagrosa, explicó la doctora Sandhu, con una expresión cuidadosamente equilibrada entre el realismo y la esperanza. Pero estamos viendo una reducción continua en el tamaño del tumor. Creo que deberíamos continuar con este protocolo por ahora si tolera los efectos secundarios. James asintió, asimilando la información. No es un milagro, sino tiempo. Más días para cuidar su jardín para guiar a los estudiantes con dificultades que aún buscaban su consejo años después de su jubilación para ver a Elisa defender su próximo caso importante ante la Corte Suprema. Puedo controlar los efectos secundarios, confirmó, aunque controlar era quizás un término demasiado suave para el agotamiento y las náuseas que seguían a cada tratamiento. Al salir del centro médico, James revisó su teléfono y encontró una notificación por correo electrónico de la aerolínea. Había presentado una queja formal al día siguiente del incidente. Una vez que revisó el video viral y confirmó que representaba fielmente su experiencia, ahora aparentemente habían tomado una decisión. El correo electrónico estaba redactado con profesionalismo, pero sorprendentemente directo. Estimado señor Thompson, tras una investigación exhaustiva del incidente ocurrido en el vuelo 2187 el 12 de mayo, hemos determinado que nuestra tripulante incumplió los estándares de servicio de nuestra compañía y nuestro compromiso de tratar a todos los pasajeros con dignidad y respeto. La empleada en cuestión ha sido despedida de su puesto en nuestra aerolínea. Además, estamos realizando una revisión exhaustiva de nuestros procedimientos de capacitación para garantizar que todo el personal esté capacitado para brindar adaptaciones adecuadas a los pasajeros con necesidades médicas y para reconocer y prevenir los sesgos en las interacciones con los clientes. Nos gustaría. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por su experiencia, junto con un cupón de viaje para futuros vuelos y el reembolso de su reciente tarifa. Si bien reconocemos que estos gestos no pueden abordar por completo el impacto del incidente, esperamos que demuestren nuestro compromiso con la mejora de nuestro servicio. Si desea hablar con nuestro director de experiencia del cliente sobre su experiencia y sugerencias de mejora, valoramos enormemente sus comentarios. Atentamente, el equipo de relaciones con el cliente. James leyó el correo electrónico 2 veces con sentimientos encontrados. Por un lado, la compañía había tomado medidas decisivas y reconocido el trato discriminatorio que había sufrido. Por otro lado, una mujer había perdido su sustento como resultado de lo que podría haber sido el peor momento de una carrera por lo demás aceptable. Pensó en la cara de Sara al darse cuenta de que los pasajeros se estaban volviendo en su contra, en el horror que le invadió al ver sus propios prejuicios expuestos a la vista de todos. Se preguntó si el despido por sí solo resolvería el problema de raíz o si simplemente lo trasladaría fuera de la jurisdicción de la aerolínea sin promover un crecimiento o un cambio real. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostraba un número desconocido de Chicago. Hola, señor Thompson. Soy Sarah Miller. Fui azafata en su vuelo desde Washington hace 3 días. James se detuvo, genuinamente sorprendido. Señora Miller, no esperaba noticias suyas. Lo entiendo, dijo con voz firme, aunque claramente nerviosa. Estoy segura de que soy la última persona con la que querría hablar ahora mismo, pero sentí que era importante llamarla directamente en lugar de escudarme en la respuesta oficial de la compañía. La escucho, dijo James, buscando un banco fuera del centro médico y sentándose. Primero, quiero disculparme por cómo la traté. No porque perdí mi trabajo, aunque eso ocurrió, sino porque he pasado los últimos 3 días analizando a fondo mi comportamiento y estoy realmente avergonzada de lo que vi en mí misma. El reconocimiento directo, sin excusas ni evasivas,
sorprendió a James. Lo aprecio, dijo con cautela. No le quitaré mucho tiempo, continuó Sara. Pero quería que supiera que esta situación me ha obligado a enfrentar prejuicios que ni siquiera sabía que tenía. Mi hija, de 20 años, lleva intentando decírmelo desde hace. Durante años he tenido puntos ciegos en cuanto a la raza. Siempre la descarté por ser hipersensible, atrapada en la política del campus. Hizo una pausa y James pudo oírla recomponerse al otro lado de la línea. Verme en ese video, escuchar lo diferente que era mi tono al hablar contigo en comparación con los demás pasajeros, fue como ver a una extraña, solo que no era una extraña. Era yo mostrando aspectos de mí misma que me he negado a reconocer. James no esperaba este nivel de introspección. En su experiencia, las personas confrontadas con evidencia de su comportamiento sesgado generalmente se ponían a la defensiva, no reflexionaban. Eso no debió ser fácil de reconocer, dijo finalmente. No lo fue, admitió Sara. Y no pido compasión ni perdón. Tú tampoco me debes nada. Simplemente sentí que merecías una disculpa personal y directa y la seguridad de que, al menos en mi caso, este incidente me ha llevado a una verdadera introspección. James consideró sus palabras con atención. ¿Puedo preguntarte qué planeas hacer ahora después de perder tu puesto? Hubo una pequeña pausa de sorpresa, como si su interés en su futuro fuera inesperado. Todavía no estoy seguro. Mi hija cree que debería volver a la universidad, tal vez estudiar trabajo social. Mientras tanto, he estado buscando programas de educación sobre diversidad, y la semana que viene tengo entrevistas para puestos de atención al cliente. Empezar de 0 a los 43 no es lo ideal, pero a veces es necesario, terminó James por ella, pensando en su propio cambio de profesor a administrador a mitad de su carrera, después de que el primer susto de salud de Viven lo impulsara a reevaluar sus prioridades. Exactamente, dijo Sara, con un tono de cautelosa esperanza en su voz. Señor Thompson, sé que es mucho pedir, pero ¿estaría dispuesto a tomar un café algún día? De hecho, mi hija lo sugirió. Pensó que podría ser educativo para mí escuchar más sobre sus experiencias si se siente cómodo compartiéndolas. La solicitud fue tan inesperada que James se quedó momentáneamente sin palabras. Su primer instinto fue declinar. ¿Por qué debería invertir energía en educar a alguien que lo había tratado mal? ¿Acaso no había pasado suficiente tiempo de su vida siendo un ejemplo para que la gente blanca confrontara sus prejuicios? Pero algo en la genuina humildad de la solicitud y la mención de la participación de su hija lo hizo reflexionar. A lo largo de su carrera en educación, James había creído firmemente en la posibilidad de crecimiento y cambio, en el valor de las conversaciones difíciles que trascienden las diferencias. ¿Debería esa creencia aplicarse solo dentro de la seguridad de un edificio escolar? Lo consideraré, dijo finalmente. No puedo prometer nada, pero lo pensaré y te lo haré saber. Es más que justo, respondió Sara con evidente alivio en su voz. Gracias por atender mi llamada. Te enviaré un mensaje de texto. Información de contacto, y si decides que quieres reunirte, solo dime cuándo y dónde te conviene. Tras terminar la llamada, James se sentó en la banca un buen rato, observando el flujo de personas que entraban y salían del centro médico. Pacientes como él, cuidadores, profesionales médicos, todos conectados por las experiencias humanas fundamentales de vulnerabilidad y cuidado. Su teléfono vibró con una notificación de texto. La información de contacto de Sara, como se había prometido. Debajo, había añadido, sin presiones. Entiendo perfectamente si decides no responder. Mientras finalmente se levantaba para dirigirse al estacionamiento donde su vecino lo esperaba para llevarlo a casa, James reflexionó sobre la extraña e inesperada trayectoria de los acontecimientos desencadenada por una confrontación con una taza de sopa. Una carrera terminada, un video viralizado, una conversación nacional desatada, un ajuste de cuentas personal iniciado y quizás, solo quizás, una oportunidad para el tipo de diálogo genuino que había pasado su vida creyendo que podría salvar las divisiones más difíciles.
Quedaba por ver si aprovecharía esa oportunidad. Por ahora, James se conformaba con volver a casa a cuidar su jardín bajo el cálido sol primaveral y recuperar fuerzas para cualquier desafío médico, social o personal que pudiera traer el mañana. En el complejo cálculo de justicia versus compasión, de responsabilidad versus crecimiento, James Thompson siempre había creído que cada persona debe encontrar su propia ecuación. Como les había dicho a innumerables estudiantes que enfrentaban difíciles decisiones éticas, el camino que cuesta recorrer es a menudo el que más vale la pena recorrer. El tiempo diría qué camino elegiría en este capítulo inesperado de su vida. Por hoy le bastó haber sobrevivido a otro tratamiento, haberse mantenido fiel a su verdad cuando importaba y haber permanecido abierto a la posibilidad de que incluso en las circunstancias más improbables, la conexión y la comprensión humanas pudieran prevalecer.